Amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más. Chicos, miren, porque ustedes lo pidieron, tenemos la segunda parte comparando palabras salvadoreñas con palabras mexicanas, ¿ok? Entonces, pues sí, ustedes ya saben la dinámica. En este video les voy a decir ciertas palabras que decimos en El Salvador y las vamos a comparar con palabras de México, ¿ok? Y nomás para que sepan, de nuevo, bueno, yo soy de El Salvador, soy de Santa Ana, El Salvador. Yo nací allá. La Jackie aquí, hola, buenas. Buenas, otra vez. Volví. Ajá, ella es de Guadalajara, Jalisco, México, ¿ok? Bueno, en este video venimos con todos los poderes porque tenemos muchas palabras que decirles. Así que ustedes pendientes, no se diga más y vamos a darle. Let's go. Ok, miren, para empezar, ando bien encachimbado. No es cierto. Ok, miren, en El Salvador, enojado, a alguien que está enojado le decimos encachimbado, ok. Ando bien encachimbado, es como ando bien enojado. Ahí va la primera palabra, ok. ¿Cómo le dicen eso en México ustedes? Podemos ahí coloquialmente ando bien encabronado. Ah, bueno, sí lo decimos también. No, de hecho, en México dicen emputado. Emputado, sí, es como me ando bien emputado, güey, la neta. Ajá, entonces nosotros decimos encachimbado. Y si andas bien enojado, pues es encabronado. Entonces, ahí está la primera palabra salvadoreña. Ok, ahí va la segunda palabra y es alguien como ciego o alguien que usa lentes. Nosotros en El Salvador le decimos choco, como la Jackie que usa lentes. Aquí un ejemplo. Un ejemplo, aquí el ejemplo, nosotros decimos choco. La Jackie está choca, significa de que no puede ver, pues. No específicamente ciego de no ver, son como los que usan lentes. Ajá, es como por decir cuatro ojos o algo así. Los miopes. Ajá, ¿cómo le dicen en México? Ajá, miopes, que me mira, esa güey es miope. ¿Miope? Miope, o cuatro ojos, pero cuatro ojos es como cuando de burla. Ajá, pero miope. Ok, entonces sí, choco en El Salvador, alguien que no ve, y en México, miope. Ok, va otra muy similar y es que a la gente que no tiene dientes en El Salvador le decimos cholco. O sea, no choco como la anterior, sino cholco, con una L, ¿ok? Cholco. Okay. Ese es alguien que no tiene dientes. ¿Cómo le dicen eso en México? Está chimuelo. ¿Chimuelo? Alguien chimuelo, como los viejitos así que no tienen dientes. Ah, mira, pobrecito, está chimuelito. Ok, entonces, chimuelo. Chimuelo. Ok, ¿cómo le llamas a las siestas? Creo como llegas de trabajar y te duermes un ratito, ¿cómo le llamas en El Salvador? En El Salvador, pues siesta. Es como dormirte un ratito es una siesta. Así decimos allá. ¿Cómo le dicen ustedes? En México le decimos echarte un coyotito. ¿Coyotito? Como de, no sé, llegas bien cansado a trabajar y le dices no, pues me voy a ir a echar un coyotito, me voy a ir a dormir unos 20 minutos. Ok, entonces siesta le dicen un coyotito. Ok, mi gente, en El Salvador a alguien que es muy chistoso le decimos bayunco o le decimos Virgo, así como el signo zodiaco Virgo. No sé por qué, pero así les llaman. Por ejemplo, tienes un amigo que sabe de contar chistes y todos se están riendo, entonces dices, este es bien bayunco, o este es bien Virgo, significa alguien que es bien chistoso. En México, ¿cómo le dicen a alguien? ¿Chistoso? Como de, es bien chistosillo. Okay. Virgo me suena como si fuera alguien como codo. ¿Codo? Sí, pero no sé, me da como, si tú me dices, ese güey es bien Virgo, pensaré que es como que es codo. No sé, no me da vibra como de chistoso. Pues no sé, así le dicen. Ok, mi gente, para los que les gusta chupar alcohol, allá especificando. Hay que especificar porque que luego van a hoy en día ya ves, no, pero miren, en El Salvador al alcohol le decimos guaro. Creo que en Colombia le dicen guaro también al alcohol. Creo que es más que todo como para el alcohol baratillo, el X, el baratito de la tienda, es el guaro, a tomar guaro. En México, ¿tienen alguna palabra para llamarle como al alcohol? Chupe, ok. Sí, como en general, porque si no, pues ya la cheve, pero pues esa cerveza, entonces sería como chupe. Ajá, ok. Pues sí, chupe en México y guaro en El Salvador. Ok, mi gente, en El Salvador para alguien cuando está tapado de la nariz, como cuando te da gripe o algo, le llamamos entapiado. Ando así.
que te cuesta respirar, estás entapiado, así le llamamos. ¿Cómo le dicen en México ustedes? Estás mormado. ¿Mormado? Así como yo no sé si se me escucha, pero ando mormada porque traigo la nariz tapada porque traigo gripa. Ok. Entonces, mormado. Ok, entonces... Que hablas como así. Ajá. Ok, Ajá. entonces mormado en México y entapiado en El Salvador. Ok, mi gente, en El Salvador cuando estás cargando algo, creo que es más que todo cuando estás cargando como un bebé, le decimos chinear. Estás chineando a un bebé. ¿Cómo le dicen en México? Cargar. No hay como una palabra, nomás estoy cargando al bebé. Ajá, sí, o sea, sí decimos cargar, pero también chinear. Ey, anda a chinearme al bebé porque está llorando. Chinear. Ok, ahí va otra palabra similar a chinear y es chaineado. Eso en El Salvador significa como ponerse guapo cuando vas a salir de cena o algo. Okay. Te vas a poner bien chaineado. Es darte una chaineadita. Es como ponerte guapo. Así le como en México diríamos que arreglarte o darte una manita de gato. ¿Manita de gato? Así como de, ok, no sé, vamos a salir en la noche y dices, déjame, voy a bañar y me voy a echar una manita de gato. Okay. Como de, me voy a maquillar, me voy a hacer el pelo. Okay. Sí, es arreglarte, básicamente, pues. Cuando te vas a arreglar para una fiesta o algo, nosotros le decimos, me voy a dar una chaineada. Me voy a echar una manita de gato. Eso está chistosa. No me lo esperaba eso, Ok, en El Salvador a la cabeza le decimos como jeta. No sé, como la frente o la cabeza decimos la jeta. Oh, me golpeé la jeta. ¿Cómo le dicen eso en México ustedes? Chompa. ¿Chompa? Como de, me pegué en la chompa. Y jeta es más que nada como la quijada, que también le decimos piocha. ¿Piocha? Piocha, la quijada se le dice piocha. Ok, en El Salvador una piocha es como la que usan para pintar. Un pincel. Un pincel, no, esa pero es brocha. Grande, pero es como grande. Esa es brocha. Ajá. O sea, sí le decimos brocha, pero también como una piocha. No, es piocha, jeta, chompa. Bueno, nosotros jeta creo que para todo en general, tu frente, tu cara, tu cabeza. No, ustedes usan como el área de la boca de me pegué en la jeta. Ok. En México a las migajas, como estás comiendo pan, y lo que se cae le llamamos morusas, moronas o zorrapitas. Zorrapitas a las migajas de sí, pan. Como el pan o lo que sea que suelta migajitas. Son 3: zorrapitas, migajas o moronas. ¿Tienen alguna en El Salvador? No, en El Salvador pues que yo sepa migajas. Migajas de pan, o si estás comiendo una galleta saladina o algo y se te cae todo, son migajas. Pero ustedes le dicen acá hay para escoger. Zorrapitas, migajas, moronas. Es la que escojas. Ok. Ok. En México a la policía vial se le llama como los que paran los carros. Los de tránsito. Le llamamos támaros. ¿Támaros? Sí, como bájale a la velocidad porque ahí hay un támaro. Ok. ¿Cómo le dicen en El Salvador? Pues policía vial, policía de tránsito, puercos, la chota. La chota, no. Tus tíos. La chota, tus tíos es más como la policía en general. Ajá. Y como los de tránsito es los támaros. Ok. No tamaros, no támaros. Ok, pues sí, nosotros policía o tus puercos o tuncos o tus tíos. Ok, mi gente, otra palabra que decimos, de hecho mucho en El Salvador, es la palabra de ahuevado. Eso significa cuando alguien está como triste, por ejemplo, si te dejó tu novia y estás así todo como depresivo, triste, eso le decimos ahuevado. Dice, ando bien ahuevado, me dejó mi novia, que no sé qué, eso es ahuevado. Y eso lo decimos mucho ya en El Salvador, ahuevado. ¿Cómo dicen ustedes en México a eso? Agüitado. Agüitado, ¿no? Ando agüitado, ando bajoneado, ajá. Ok, entonces sí, alguien triste es ahuevado en El Salvador y agüitado en México. Ok, mi gente, en El Salvador cuando algo está como cool, decimos o chivo, o cachimbón, o vergón. En México le dicen chido, ¿no? Está bien chido, como cool. Chingón. O chingón, como de acá hacer puras cosas chingonas. Entonces, ustedes dicen como chingón, nosotros le decimos está cachimbón o está bien vergón. Es como cuando algo te parece
bien y dice, oh, sí, eso está bien, cachimbón. De hecho, creo que en Venezuela o algo dicen chévere. Está bien chévere. Está chévere. Es como el equivalente a eso. Entonces, sí, se usa mucho ya cachimbón. Cuando algo está bien vergón o está bien cachimbón. Ok, mi gente, en El Salvador, cuando alguien tiene suerte o cuando hay como suerte, nosotros le decimos chiripón o chiripa. Suerte es como chiripa y chiripón es alguien como suertudo. Por ejemplo, voy al casino y me estoy sacando, estoy ganando mucho, tengo chiripa y soy chiripón. Es como tener suerte. En México, ¿cómo le dicen? ¿Suerte? Suertudo. Suertudo, ok. Sí, como de chiripa es como de que te salió como de... como al azar, como de cagada, así como de que nomás te salió ahí. Sí, o sea, no sé, me iba a parquear y de pura chiripa cupe entre dos carros. Ok, el mismo concepto, o sea, el mismo concepto, pero viene como de tener suerte, pues. Entonces, sí, suertudo. Ajá, eso lo decimos allá en El Salvador. Chiripa. De chiripa. En México, las personas que son como aprovechadas se les llaman gandallas. Okay. Como, no sé, vas a una fiesta y está la típica señora que se quiere llevar todos los centros de mesa y esa doña es bien gandalla. Ok. ¿Cómo le dicen en El Salvador? ¿No tiene una palabra para eso? No, creo que no tenemos una palabra, pues, o sea, alguien aprovechado, alguien que se aprovecha, creo que es el equivalente a gandalla en México. Gandalla. Alguien aprovechado. Ok, amigos, en El Salvador, cuando alguien tiene como prisa, nosotros le decimos ajolotado. Alguien que va tarde al trabajo y quiere agarrar las llaves y su cartera y todo, está bien ajolotado. Significa como alguien que tiene prisa. Apresurado, ajá, apresurado. Estoy segura que hay una palabra, pero no me acuerdo. Pero una de esas es apresurado. Ok, apresurado, sí, sí, no, pero decimos ajolotado. Sí, andas como en friega, apresurado. Ok, amigos, ahí les va la última palabra que tenemos. Quizás hay más, pero esta es la última. Y es la palabra de guindado. En El Salvador, guindado es cuando estás como colgado de algo. Creo que más que todo cuando estás colgado de los árboles, de las ramas, es como que estás guindado. El guindado de las ramas del árbol. Okay. ¿Cómo le dicen en México? ¿Trepado? Trepado. Ajá. Sí, usamos trepado como también. Como de te trepas a un árbol o colgado. Ajá. Sí, guindado o trepado. Ok, amigos, pues esas son todas las palabras que tenemos comparando palabras salvadoreñas con palabras mexicanas. Ya saben qué hacer, déjenme saber en los comentarios si se me olvidó alguna. Estoy seguro que hay muchísimas palabras mexicanas, salvadoreñas o quizás de otro país. Si me estás viendo de Guatemala, de Argentina, de Chile, de cualquier otro país y ustedes tienen palabras similares o quizás palabras iguales pero significan algo diferente, déjenmelo saber en los comentarios, ¿ok? Ese es como un video comparando culturas salvadoreñas y mexicanas. Entonces espero les guste este videito. No se les olvide suscribirse, que por cierto ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores. Por fin. Sí, entonces cuando lleguemos a los 1000 suscriptores posiblemente les tengo una sorpresita ahí, así que ustedes pendientes, no se les olvide suscribirse y dejar el like en este video, ¿ok? Entonces se me cuidan, buenas vibras y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.